En esta píldora les voy a hablar de multicolinealidad. La multicolinealidad es un problema de datos y es un problema de mala calidad de los datos de las variables explicativas. No tiene que ver con la variable dependiente. Eh, Aquí tenemos que el supuesto de partida del modelo lineal general, uno de ellos es que las variables explicativas son linealmente independientes entre sí, o sea que no existe multicolinealidad. La multicolinealidad aparece como un problema y es un problema cuando las variables explicativas de un modelo econométrico están correlacionadas entre sí, bien de manera exacta o bien de manera aproximada. Obviamente este problema tiene algunas implicaciones negativas cuando se estima un modelo por mínimos cuadrados ordinarios, aunque en teoría por lo menos no afecta a las propiedades estadísticas del estimador. O sea, el estimador sigue gozando de las propiedades que hemos visto hasta ahora, pero tiene algunos defectos importantes que vamos a comentar. En el caso de la multicolinealidad exacta, ocurre cuando una de las variables explicativas es combinación lineal determinista de todas las demás o de algunas de ellas. Y este caso es el caso, digamos, extremo. En este caso no se puede estimar por mínimos cuadrados y porque la matriz que se estima X es no invertible. Entonces, los parámetros no se pueden estimar de todos de manera individual, pero sí, si se hace alguna restricción, se pueden conseguir estimar combinaciones lineales de ellos. Se detecta fácilmente porque el ordenador o el programa que estemos utilizando te lo avisa. Hay veces que te dice que es un caso de matriz casi singular, porque no se atreve a decirte de todo es singular por problemas de redondeo. La solución que hay para este tipo de problemas suele ser eliminar alguna variable, pero tiene que ser eliminar con juicio, eliminar alguna de las variables que sean colineales, no vale con eliminar cualquiera de ellas. Y normalmente hay que eliminar alguna de manera que facilite la interpretación del resto del modelo que se ha estimado y cuyas variables no sean eliminadas. Aquí tienen algunos ejemplos de multicolinealidad. El primero de arriba es que nos dice que hay una colinealidad entre dos variables. Ahí tienen en la parte de la derecha de arriba, nos está diciendo que la variable x2 es una transformación lineal de la x3. Y por tanto, pues básicamente x2 y x3 tienen la misma información. Y es por eso por lo que cuando uno intenta estimar con este tipo de relación entre las variables, no puede, simplemente no se puede. Y el ordenador te avisa o el programa que estés utilizando. Lo que sí se puede es sustituir esa relación que hay ahí en el modelo, y una vez que sea sustituido, como tienen en la parte de arriba de la izquierda, lo que equivale a eso es tener un modelo diferente, transformado, en el que Y es igual a beta estrella sub 1 más beta estrella sub 2, sub 3, perdón, x3t más beta sub 4, x4t más u sub t. O sea que aquí lo que hemos hecho, en definitiva, es eliminar la variable x sub 2. X sub 2 es una combinación lineal de x sub 3, la podemos eliminar. Luego la interpretación de los parámetros, tanto de la constante como de la pendiente de x3, pues no es igual. Ha cambiado un poco porque ahora los parámetros mantienen una relación que está ahí a la izquierda. Los parámetros nuevos mantienen una relación con los parámetros antiguos, que es la que está ahí expresada a la izquierda. Eso sería un primer ejemplo de colinealidad exacta o multicolinealidad exacta. Fíjense que aquí la colinealidad se da entre los dos variables x2 y x3, pero no x4. x4 no tiene que ver
aquí con problemas de colinealidad. En el ejemplo 2 tienen algo que es parecido pero no es igual, y es que hay una variable, la variable noto, número total de obreros, que es la suma exacta entre el número total de obreros fijos y el número total de obreros temporales. En ese caso vamos a tener que hay una relación exacta, y al haber esa relación exacta, si se intenta estimar, pues tenemos colinealidad exacta y entonces no se puede estimar. En este caso lo que haríamos sería eliminar uno de los tres medidas que hay de número de obreros. Cualquiera que eliminemos nos va a sacar del problema para un tipo de datos normal. Y también es importante darse cuenta de que hay que elegir eliminar la variable que nos permita interpretar de una manera más clara el modelo para intentar responder a la pregunta que estemos intentando responder en cada momento. O sea que se puede eliminar cualquiera, pero mejor eliminar aquella que sea más conveniente. Luego tenemos otro ejemplo más de multicolinealidad, pero en este caso es multicolinealidad aproximada. En el caso de multicolinealidad aproximada, lo que tenemos es que hay una variable, en este caso la x2, que es aproximadamente igual a la x3, pero no exactamente igual, porque ahí tienen en la segunda fórmula, tienen que aparece un nu, un término de error, que está afectando a la relación que hay entre x2 y x3. O sea que hay multicolinealidad, pero aproximada. En ese caso lo que vamos a hacer básicamente es lo mismo que antes. Vamos a sustituir esta relación en el modelo y en definitiva lo que estamos haciendo de nuevo es eliminar la variable x2. En este caso, sin pérdida de generalidad, podríamos haber eliminado x3 también. Pero eliminamos x2 y entonces lo que tenemos que hacer es reinterpretar los parámetros beta estrella sub 1 y beta estrella sub 2 para adaptarlos a la nueva situación del nuevo modelo transformado en el que hemos eliminado una variable. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la multicolinealidad. Pues en el caso de la multicolinealidad exacta tendremos que no se puede estimar. La solución del sistema de ecuaciones normales no se puede estimar. En el caso de exacta, en el caso de aproximada es poco precisa. Luego las estimaciones MCO son muy sensibles a pequeñas modificaciones muestrales producidas al incorporar o quitar un número reducido de datos. Eso es lo que se llama inestabilidad numérica. La inestabilidad numérica es una de las dos consecuencias importantes de la multicolinealidad aproximada. Y es importante porque eso lo que nos está diciendo es que pequeños cambios en los datos de la muestra pueden llevar a grandes cambios en los parámetros estimados. Inestabilidad numérica, muy importante ese problema. Y luego, otro problema importante también es que la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados es muy grande. Grande con respecto a qué? Pues grande con respecto a la situación en que tengamos parámetros que pertenezcan a muestras en las que hay poca colinealidad o incluso en las que hay ortogonalidad entre los datos. Y eso entonces es una segunda implicación de la multicolinealidad aproximada, que es mala, es muy mala, porque hace que se inflen básicamente los valores de los parámetros, los valores de la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados. O sea que se estime mal. Esas varianzas grandes dan lugar a que los estadísticos T sean pequeños, entonces no se rechaza la hipótesis nula de que cada variable aisladamente es
relevante, y entonces la significatividad, el contraste de significatividad individual sufre, tiene poca potencia. Y entonces esto afecta también al tamaño de los intervalos terminan siendo muy amplios y por tanto poco informativos. Y eso sí, pueden ser fiables las previsiones que se hagan con un modelo que tenga mucha colinealidad, porque no afectan al contraste de significación global ni al R cuadrado. O sea que realmente pues esta propiedad se salva. Lo importante de la multicolinealidad es detectarla por un lado y arreglarla por otro. Arreglarla pues tiene mala solución, porque si tienes datos de mala calidad, pues la única forma de mejorar el problema sería intentar obtener más datos o intentar utilizar información extramuestral, utilizar resultados de otros trabajos para incluir como restricciones estas estimaciones que se hayan hecho en otros trabajos. En general, las soluciones no son buenas, porque si uno piensa, por ejemplo, en la solución de aumentar la muestra o conseguir otra muestra, pues todo eso es muy costoso, lleva mucho tiempo y sobre todo lleva mucho dinero. Obtener muestras es muy caro en general. ¿Cómo se puede detectar la colinealidad aproximada? Pues lo primero que tiene el primer efecto que tiene la colinealidad aproximada es que tiene unos estadísticos T pequeños y un estadístico F alto. Y el R cuadrado es alto. Entonces las correlaciones, la forma de detectarlo sería medir las correlaciones simples que hay entre pares de valores de las variables explicativas, y un valor que sea mayor que 0,8 pues tiende a confirmar que hay colinealidad entre las variables explicativas. Lo que se usa más habitualmente es una correlación múltiple, o sea, hacer una serie de regresiones de cada una de las variables explicativas sobre todas las demás para intentar medir la colinealidad que hay entre los datos de esa muestra. Y lo que vamos a hacer es que si hay algún R cuadrado parcial de estos que sea mayor que 0,9, entonces vamos a concluir que hay multicolinealidad aproximada y por tanto pues deberemos de tratarla como se pueda. Otra forma de detectar la colinealidad es con una serie de técnicas basadas en la X', en la matriz X'. Entonces, una de ellas es el número de condición, que es la raíz cuadrada del ratio entre el valor propio máximo y el mínimo, que eso se usa y en la práctica pues los ordenadores te lo dan, y la idea básica es que cuando el número de condición es mayor que 25, eso significa que estamos detectando multicolinealidad aproximada. Luego hay otras técnicas también que se pueden utilizar, pero la que yo prefiero siempre es los R cuadrados de cada una de las variables explicativas sobre todas las demás, porque además te está informando de cuál es la variable que te da mayor problema de colinealidad, y entonces puedes decidir pues si quieres eliminarla o quieres eliminar otra o incluir alguna restricción extramuestral. Y aquí tienen por último otro ejemplo, un ejemplo en el que hay colinealidad aproximada y en el que tienen que el logaritmo neperiano del pi
depende de una constante beta 1 más beta 2 por logaritmo neperiano del IPC más beta 3 por la diferencia entre el tipo del bono a 10 años y el tipo de interés de una letra del Tesoro a 3 meses. Y luego también depende del logaritmo neperiano del IPC, pero medido en el periodo anterior. Tenemos datos trimestrales del 57 a 2003 y lo que se hace es una regresión en la que lo curioso aquí es que tenemos un R cuadrado muy alto de 95, de 0,95 y unos estadísticos T pequeños. Tienes el 1.88 y el menos 1.20 que son muy pequeños y además se espera que ese valor sea alto, que esas dos variables explicativas sean relevantes. El estadístico T de la constante es irrelevante, pero lo que llama la atención aquí es eso, que tenemos un R cuadrado muy alto, un F muy alto, que aquí es 1262, y sin embargo dos T ahí muy pequeñas. Y eso se debe a la colinearidad que se detecta pues mirando las correlaciones entre las variables explicativas que están ahí abajo, que si se fijan, la correlación entre el logaritmo de IPC y del logaritmo de IPC menos 1 es 0,9999. O sea que tenemos una colinearidad muy alta. Y en ese caso se podrían hacer varias cosas. Una de ellas sería tomar diferencias y otras posibles cosas que se podían hacer